Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por estos momentos, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí, no porque yo lo diga, sino porque lo dice tu palabra y tú eres fiel a tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Bendito y alabado seas. Honra y gloria a ti por siempre, Señor. Bendito y alabado seas. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, y amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a ver un poquito de las horas de la pasión y nos lo va a exponer desde Sevilla, España. Agradecemos mucho a Carlina Delgado y su esposo Miguel. Pues desde Sevilla, sabemos que ahorita ya van a ser las 12 allá. Ya van a empezar un nuevo día. Muchas gracias por esta desvelada. Tocayo, muchas gracias, Carlina, por darnos esta oportunidad de platicar un poco de las horas de la pasión de Jesús. Les pongo en contexto. Carlina, como ya han visto su ficha, nacida en República Dominicana, vive actualmente con su esposo, mi tocayo Miguel, radica ahorita en Sevilla, España. Formó parte de los siervos de Cristo en la Renovación Católica. Se formó como evangelizadora en la Escuela de Evangelización de Juan Pablo II en Santo Domingo, República Dominicana. Pues es evangelizadora en radio y televisión, en María Visión de España, Radio María. Y pues se formó también en Italia, en Roma, en el Ateneo Pontificio Regina Postulorum. No sé si me falte algo más, pero muchas gracias. Mis hermanos de producciones, si la pueden fijar en pantalla para hacer una oración por ella y por tocayo Miguel. No sé si ya la ubicaron. Por favor, alguien ahí de producciones que me pueda ponerla y fijarla en pantalla. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración por nuestra hermana Carlina y su esposo Miguel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te pedimos por estos guerreros tuyos, Señor, tú los conoces. Te agradecemos por sus vidas, porque nos da la oportunidad de seguir creciendo a través de ellos. Te pedimos que a través de sus palabras seas tú quien te manifieste, que sean tus ideas, que sea tu palabra, que sea tu camino que sea expresado a través de ellos. Úsalo, Señor, para tu honra y gloria. Y nosotros que ya tenemos la oportunidad de estar aquí esta tarde, noche, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón. Ayúdanos a tener ese oído atento. Quítanos toda piedra de tropiezo y haznos llenarnos más de ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, querida hermana Carlina, adelante. Se escucha, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Sí, sí se escucha, sí. Bueno, primero muchísimas gracias, primero a Dios y a ustedes por esta maravillosa oportunidad, porque realmente hablar de nuestro Señor, yo creo que nos faltaría vida, ¿verdad? Para poder hablar de Jesús y de todo lo que Él ha hecho y de todo lo que Él ha obrado. Bueno, fíjense una cosa, hoy lo que vamos a hablar es del libro de la Pasión, de las 24 horas de la Pasión que escribió Luisa Picarreta. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Porque ese libro tiene una finalidad, ¿verdad? No es algo que se escribió y que ella escribió y dijo, bueno, voy a escribir esto y lo hizo así por hacerlo, no. Sino que vamos a ver cuál es la finalidad para la cual ese libro se escribió, por qué se escribe, para qué se escribe, sobre todo para nosotros saber cómo Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a meditar las horas de la pasión. Y puede parecer un poco, como digo, un poco extraño, ¿verdad? Estar hablando de las horas de la pasión en tiempo de Adviento. Pero para eso tenemos que comprender, ¿verdad? Entender que Dios es un eterno presente, un acto único que no tiene sucesión de actos, y que esa eternidad de Dios no es simplemente algo que no tiene principio y que no tiene fin, sino que ahí están contenidas todas las obras de Dios en ese eterno presente. Entonces, que no importa que sea tiempo de Adviento, que sea tiempo de Cuaresma, que sea tiempo ordinario, siempre
todo lo obrado por Dios está en ese presente, en ese eterno presente. Y para poder entender esto, podemos imaginar, ¿verdad? Se me ocurre como cuando uno tira una piedra al río, ¿verdad? Cuando uno tira una piedra a un río y salpica el agua, pues eso mismo pasa cuando nosotros meditamos la pasión. En el momento en que nosotros estemos meditando la pasión, no importa el tiempo que sea, ese recuerdo que tenemos en ese momento que estamos meditando la pasión, que estamos recordando la pasión, es como si arrojáramos una piedra al río y salpicara agua. Pero esta vez esa piedra que tiramos a ese río, esa piedra es nuestro recuerdo, nuestra meditación. ¿Y qué ocurre? Que esa agua que salpica, esa pasión de Cristo salpica en bendiciones, en gracia para todas las generaciones. Entonces no importa el tiempo en que estemos, siempre tenemos que meditar la pasión. Y vamos a empezar a ver cómo tenemos que hacerlo de una manera continua, que forme parte de nuestra espiritualidad, de nuestra oración. Y que ese libro de las 24 horas, yo tengo aquí esta versión, esta edición, que este libro esté siempre o en nuestra mesita de noche o en el lugar donde nosotros hacemos oración o ese rinconcito de nuestra casa, ¿verdad? Donde nosotros lo dedicamos a orar y tenemos allí el rosario, tenemos la palabra de Dios, pues tenemos que aprender que esas 24 horas de la pasión tienen que estar allí. Bueno, lo primero es que hay que aclarar una cosa, ¿verdad? Cualquier meditación que nosotros hagamos de la pasión de Cristo, ya sea del Evangelio, de revelaciones que han tenido grandes santos, por ejemplo, la beata Catalina Emmerich, que escribió La Dolorosa Pasión, Sor María de Ágreda, cualquier meditación que hagamos, la pasión del Evangelio, ¿verdad? Traerá a nosotros, a nuestra vida espiritual, innumerables gracias, innumerables bendiciones. Entonces, no importa la pasión que meditemos, lo importante es que cuando entremos a meditarla, lo hagamos con la intención de querer acompañar a Jesús. Ahora bien, el libro de las 24 horas de la pasión que nosotros vamos a ver es algo totalmente diferente a las otras pasiones que nosotros hemos conocido. ¿Por qué? Porque este libro te va a ofrecer otra mirada, otra perspectiva. ¿La mirada de quién? Desde la mirada de su protagonista, desde la mirada de Jesús de Nazaret. Porque nosotros, la pasión que nosotros hemos conocido hasta ahora, es la pasión externa, la de que Jesús se cae por primera vez, cae una segunda vez, en el momento que lo flagelan, cuando le ponen la corona de espinas. Esa es la pasión que nosotros conocemos de manera externa. Pero ahora, a través de las 24 horas de la pasión, nosotros vamos a empezar a ver y a comprender todo lo que Jesús iba haciendo, lo que él pensaba cuando lo estaban coronando de espinas, cuando estuvo encerrado en la prisión con los soldados. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Cuando lo estaban clavando en la cruz, ¿en qué pensaba Jesús? Y entonces este libro de las 24 horas de la pasión son las mismas oraciones de Jesús y visto desde esa perspectiva, desde esa mirada interna de Jesús. Y eso es lo que la pasión nos va a ir llevando cada vez que nos adentremos más. Quizás puede pasar que la primera vez que tomemos el libro, ¿verdad? Y empecemos a meditar o a leer, nos quedemos como confusos y digamos, bueno, pero es que yo no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Rezo un Padre Nuestro? ¿Hago una Ave María? Pero el mismo Señor, en la medida que nosotros vamos meditando de manera continua, de manera asidua, Él mismo nos va a ir enseñando y nos va a ir mostrando qué quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, para nosotros empezar a comprender la pasión, vamos a ver quién escribe la pasión, por qué la escribe, en qué momento de la historia de la humanidad se escribe y sobre todo, porque el libro tiene un propósito, el libro tiene una finalidad. ¿Para qué se escribieron las horas de la pasión? Entonces, yo voy a compartir un vídeo, hermano Miguel, el vídeo de Conoce a Luisa Picarreta, que es un vídeo muy breve que habla sobre Luisa, una pequeña biografía de Luisa. Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, nació en el año 1865 en Corato, una ciudad al sur de Italia. A la edad de 13 años, cuando se encontraba en su habitación, escuchó ruidos que venían de la calle. Al salir al balcón, vio una multitud de gente vociferando insultos y pegando a alguien.
Lo que vio en ese momento le marcaría para toda su vida. Una turba de personas agresivas insultaban y pegaban a un hombre. Este hombre, al llegar justo debajo de su balcón, la miró y le dijo: «Alma, ayúdame». En ese momento reconoció que aquel hombre era Jesús. Aquella escena ocurrida 20 siglos atrás se presentaba ahora ante sus infantiles ojos, algo que jamás olvidaría. En el año 1886, la pequeña ciudad de Corato se ve arropada por la terrible enfermedad del cólera. Lleva ya varios meses que se está cobrando la vida de muchas personas y parece que nada se puede hacer. Luisa tiene ya 21 años y hace tiempo que está escuchando interiormente la voz de Jesús que le habla. Él mismo un día le hace una invitación muy personal. La invita a sufrir por 3 días para que la enfermedad del cólera desaparezca por completo. Ella acepta, pasa 3 días en cama con muchos dolores, pero el cólera ya no se cobrará ni una vida más. Su confesor en ese momento, el padre Benedicti, para discernir todo esto que vivía esta alma, le dice que si ella tiene que sufrir, antes debe pedirle la obediencia a él. Un año después, Luisa vuelve a recibir la invitación de Jesús: ser alma víctima para reparar a la divina justicia que está árida y así evitar castigos. Ella habla con su confesor, quien le da su consentimiento y le autoriza a ser alma víctima. En aquel momento, ambos, ella y su confesor, pensaron que aquello sería algo momentáneo, tal vez un tiempo más o menos corto. Así que Luisa queda en cama en otoño del año 1887. Tiene tan solo 22 años. Nunca volvería a levantarse de la cama. Pasaría 60 años en cama, hasta que moriría a la edad de 82 años. Nunca se le diagnosticó ninguna enfermedad, ni tampoco ninguna llaga propia de su estado. Y Luisa, en la pequeña prisión de su cama, empieza a recibir las visitas de manera más continuada de nuestro Señor Jesús y de la Santísima Virgen María. Y allí, en su pequeña celda, comienza a recibir una sorprendente enseñanza. Su confesor vive 12 años más hasta que muere en 1899. Ese mismo año, el padre Gennaro di Gennaro es nombrado su nuevo confesor, quien al conocer todos los fenómenos místicos que rodean a esta alma y las revelaciones que está recibiendo, le da la orden de que todo lo ponga por escrito. Luisa se niega. La razón: apenas sabe escribir y leer, ya que solo había cursado el primero de la primaria y además consideraba parte de su intimidad todo aquello que vivía, haciendo solo partícipe a su confesor. La obediencia se impone y lo hace, así que le llevan unos cuadernos y lápiz y Luisa comienza a poner las primeras palabras el día 28 de febrero del año 1899. Así lo haría de manera continuada durante casi 40 años. Dejaría de hacerlo el 28 de diciembre del año 1938 por orden también de su confesor aquel momento. Aquí comienza una revelación maravillosamente extraordinaria, la revelación del don de la divina voluntad, de cómo hacer la voluntad de Dios de manera perfecta y completa, tal como lo hacen los bienaventurados en el cielo, el reino de su divina voluntad, el cumplimiento del fiat voluntas tua encerrado en el Padre Nuestro, oración recitada por Jesús ante la pregunta de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Allí, en la pequeñísima prisión de su cama, Jesús comienza sus enseñanzas, la llamada al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. El padre Gennaro queda totalmente estupefacto con todo lo que Luisa le está contando. Por eso, sin perder ni un minuto más, le dice: escribe todo lo que nuestro Señor te está diciendo. Escribe
todo lo que nuestra buenísima madre te enseña. Y Luisa lo hace así, por 40 largos años, escribiendo un total de 36 cuadernos acerca de la doctrina espiritual de la Divina Voluntad. Un libro titulado La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad y los Paseos del Alma, y un libro llamado Las Horas de la Pasión, donde el Señor le revela lo acontecido en sus últimas 24 horas de vida aquí en la tierra, dándole a conocer todo su interior. Este vídeo que hemos visto resume de manera muy breve lo que fue la vida de la autora, de Luisa. Luisa, cuando empieza a escribir, ¿verdad? Empieza por orden de su confesora a escribir en el año 1899. Ella empieza a escribir unos cuadernos, le llevan unos cuadernos y ella empieza a transcribir ahí todo lo que el Señor le va hablando sobre lo que es el reino de los cielos, sobre lo que es el don de la divina voluntad, de cómo se vive el reino de los cielos aquí en la tierra. Quiero aclarar algo antes de continuar, y es que el Catecismo de la Iglesia en el numeral 66 dice lo siguiente, dice que la revelación pública está completa. La revelación pública no hay que agregarle absolutamente nada, pero que no está completamente explicitada. Esto quiere decir que no está completamente explicada. Entonces, a lo largo de la historia, también nos va hablando el catecismo, que hay revelaciones privadas que vienen a aportar a los creyentes, a los cristianos, no a aumentar lo que ya está escrito, ni a perfeccionar lo que ya está escrito, sino para que los creyentes puedan profundizar un poco más en la fe. Y para eso, por eso hemos visto que durante la historia de la humanidad han habido grandes revelaciones, como tenemos el caso de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que el Señor les revela a Santa Margarita Lacob. Tenemos también la Divina Misericordia, a Sor Faustina Kowalska. Y para la generación de este tiempo, Jesús ha querido darnos a conocer el don de su divina voluntad, con la diferencia de que esta revelación no es una devoción, porque las devociones, nuestra iglesia es rica en devociones y nosotros podemos decir, bueno, pues yo rezo la Divina Misericordia, pues yo prefiero el rosario a la sangre de Cristo. La devoción es verdad, la tomamos según nosotros nos guste, no nos guste, nos identifiquemos más con unas o con otras, pero el don de la divina voluntad es para todas las criaturas, sin importar el carisma o el movimiento al que pertenezcamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, ya así continuamos. ¿Qué pasa? Que Luisa, cuando empieza a escuchar la voz de Jesús, que empieza a hablarle desde que ella era muy pequeña, ella no quería escribir absolutamente nada porque ella apenas sabía escribir. Tenía un primero de primaria de aquella época, de finales del siglo XIX. Entonces, ella todo lo que Jesús le iba revelando, ella lo iba guardando dentro de su corazón, ¿verdad? Y precisamente para esta época, para tiempo de Adviento, ella va contando en su diario que ella quería prepararse para la llegada de la Navidad practicando ciertos sacrificios, ciertas mortificaciones. Y en ese momento Jesús empieza a revelarle el misterio de su encarnación, del momento cuando él se encarna en el vientre de María y empieza a hablarle de todo lo que él vivió durante esos 9 meses, cómo su pasión empezó desde el momento que se encarnó en el vientre de la Santísima Madre. Inmediatamente pasa la Navidad y el Señor termina de hablarle del misterio de su encarnación. Jesús empieza a hablarle de su pasión. Para ese entonces Luisa tenía 17 años y no estaba escribiendo absolutamente nada. Pasaron los años hasta 1899, ¿verdad? Como vimos en el vídeo, que su confesor le dice, Luisa, todo esto que tú estás recibiendo, todas estas enseñanzas del Señor, tienes que escribirla. Ella empieza a escribir, pero ella no empieza a escribir la pasión. Ella empieza a escribir esas lecciones que le va dando el Señor sobre el reino de los cielos, qué es el reino de los cielos, qué necesita la criatura hacer para vivir en este reino, cómo nosotros podemos desde ya, desde ahora mismo, comenzar a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Ella no había escrito la pasión, hasta que en el año 1910, ya ella tiene 45 años, lleva 23 años en cama, iba por el volumen 19, por el cuaderno 19 escribiendo. Ese año fue un año importantísimo, no solo para ella, sino también para nosotros,
porque gracias a lo que pasó ese año, hoy nosotros tenemos ese libro, Las Horas de la Pasión. ¿Y qué pasó ese año? Ese año llegó a Corato un sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera, sino un santo sacerdote, porque es San Aníbal María de Francia. Y San Aníbal María de Francia, cuando llega a Corato, no es un sacerdote cualquiera que va a realizar no, es un sacerdote que ya tiene una experiencia de sacerdocio, lleva 32 años siendo sacerdote, llega con las ideas muy claras a Corato, porque llega con la finalidad de fundar una congregación para la educación y la formación de la juventud. Es fundador de los drogacionistas, es fundador de la congregación de las hijas del divino celo, y él llega allí con esa idea. Lo que pasa es que el padre Aníbal no sabía que lo que iba a encontrar allí le iba a cambiar completamente todo, toda su espiritualidad. Y prueba de esto lo tenemos en todas las cartas que él escribe. Bueno, cuando él llega a Corato, me imagino, porque no sabemos exactamente cómo conoce a Luisa, cómo se entera de Luisa, pero todos los vecinos conocían a Luisa y le llamaban Luisa la Santa. Y todos sabían lo que estaba ocurriendo, de que ella llevaba en cama muchísimos años, que no se le había diagnosticado ninguna enfermedad y que estaba recibiendo unas revelaciones realmente extraordinarias sobre el reino de los cielos. Pues el padre Aníbal decide conocer a Luisa y empieza a leer los libros, los cuadernos que ella tiene escrito hasta ese momento, hasta que Luisa empieza a hablarle de la manera como ella meditaba la pasión. Cuando el padre Aníbal se entera de la manera en cómo Luisa estaba meditando la pasión, le dice a Luisa, esto no se puede quedar aquí, esto tienes tú que escribirlo. Y Luisa, por supuesto, empezó otra vez que no podía, porque ella se sentía incapaz de poder escribir, porque no sabía apenas escribir. Pero la obediencia se impone, ella obedece al padre Aníbal y empieza a escribir esas horas de la pasión que ella está meditando desde que tiene 17 años. Ya estamos hablando de una Luisa que tiene 45 años ya. ¿Qué pasa? Todas esas meditaciones que ella no tenía por escrito, pero ella las meditaba diariamente porque ella daba clases de tejido en tómbolo se llama, y de eso vivía, hacía paños para la iglesia, para el altar, y todas las niñas que iban a su casa para aprender esta forma de tejido, ella les enseñaba cómo meditar la pasión, pero no tenía nada escrito, hasta ese momento que el padre Aníbal le dice que tiene que escribir las horas de la pasión. El padre Aníbal lo nombra el obispo censor eclesiástico de los libros de Luisa, empieza a estudiar los cuadernos, se convierte en su confesor extraordinario y cuando Luisa termina ya lo que es escribir todas las horas de la pasión, él publica el primer libro en el año 1915, luego vuelve a publicarlo en el 16, en el 17, en el 24, hasta el día de hoy. Y lo más maravilloso del padre Aníbal, oigan bien esto, es que fue el último santo que canonizó Juan Pablo II antes de fallecer. Pero todavía hay algo más impresionante todavía, y es que la estatua del padre Aníbal, una estatua de muchísimos metros de altura, fue la última estatua que se colocó en la Plaza de los Protomártires, que la colocó el Papa emérito Benedicto XVI, antes de anunciar su renuncia. Entonces, de alguna manera vemos que la figura del padre Aníbal, que gracias a él hoy tenemos los libros, cierra el pontificado de Juan Pablo II y cierra también, en parte, pues el pontificado del Papa emérito Benedicto XVI. Bueno, entonces el padre Aníbal, cuando se encuentra con todo eso allí, queda realmente sorprendido. En una de sus cartas que él escribe a Luisa, le dice a ella que ya no quiere dedicarse a más nada, que dar a conocer las horas de la pasión, que enseñar a las personas a meditar las horas de la pasión, a conocer el reino de la divina voluntad, que es el don de la divina voluntad, porque el don de la divina voluntad te va a llevar a meditar la pasión realmente como Jesús quiere que tú las medites. Pero, ¿qué fue lo que se encontró el padre Aníbal allí cuando llegó y empezó a leer esos cuadernos? Porque el padre Aníbal era un sacerdote ya con mucha experiencia, como vemos en sus cartas. Él dice que él sabía, que conocía la voluntad de Dios. Cuando él rezaba en el Padre Nuestro, él hágase la voluntad de Dios como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra.
Pero cuando él empieza a ver allí todo lo que Luisa va escribiendo y todo lo que le va enseñando el Señor a ella para que nosotros aprendamos también, él queda sorprendido. Y una de las cosas que Jesús le dice a Luisa es que su voluntad, la voluntad de Dios, se manifiesta de 4 modos diferentes. No de 3, ni de 2, ni de 5, solamente de 4 modos diferentes. Y le enseña que el primer modo en que se manifiesta su voluntad es la voluntad ordenada. Esa voluntad que nosotros recibimos, ¿verdad? A través de los mandamientos, que tenemos que cumplir los mandamientos, pero no solo cumplirlos como una obligación de que yo tengo que hacer esto porque es una orden que me da Dios. No solamente así, sino que esos mandamientos tenemos que hacerlo vida en nosotros, amarlos, porque nos dan la salvación, porque impiden también que nosotros ofendamos a Dios. Entonces, cuando la criatura, el ser humano, empieza a cumplir esos mandamientos, esa voluntad ordenada de Dios, que es lo primero que tenemos que hacer, empieza Jesús entonces a manifestarle una segunda forma de su voluntad. ¿Y qué le dice Jesús a Luisa? Le dice, esta segunda forma es mi voluntad querida. ¿Cuál es la voluntad querida de Dios? Pues eso lo vemos, por ejemplo, en los sacerdotes, ¿verdad? Que sienten ese llamado a la vida sacerdotal, a los matrimonios cuando nos llama a la vida matrimonial, pero también nos llama a participar dentro de la iglesia, cuando nosotros sentimos ese llamado de Dios, ¿verdad? A visitar los enfermos, a, a leer la palabra. Y dice Jesús que cuando Él llama a un alma a una misión, Él le da todos los dones y todo lo que necesita esa alma para que lleve a cabo esto. Pero hay una diferencia entre la voluntad querida y la voluntad ordenada. Y es que si tú no cumples la voluntad ordenada, pues entonces tú vas a tener que pagar por eso. Aunque te confieses cada vez que caigas en pecado, pero vas a tener que purgar el no cumplir la voluntad ordenada. Sin embargo, en la voluntad querida no es así. Dios te hace un llamado y tú libremente aceptas o no aceptas. Dice, pues mira, sí, Señor, yo quiero. O le puedes decir, no, yo no me atrevo a hacer esto o me siento incapaz. No pasa nada. El Señor no te va a juzgar por eso. Pero hay otra forma en que Jesús va contando en los libros de cielo cómo se manifiesta su voluntad, y es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva que nosotros la vemos todos los días y la estamos viviendo hoy, ¿verdad? En la sociedad, con todo lo que está pasando, con lo mismo del virus, ¿verdad? Toda esta situación que hay. Y dice Jesús que esa voluntad permisiva es el respeto que Él tiene por la libertad del hombre. El hombre es libre de hacer lo que quiere y muchas veces esa voluntad permisiva no solamente la vemos en la sociedad, también la vemos en nuestra vida, cuando tomamos malas decisiones, cuando quizás sabemos lo que el Señor quiere en un momento determinado y por lo que sea no lo cumplimos. Entonces esa voluntad permisiva se manifiesta en nuestra vida. Y ahora dice Jesús algo y le dice a Luisa lo siguiente: la criatura tiene que estar habituada primero a cumplir la voluntad ordenada y luego tiene que estar habituada a verme actuar a través de la voluntad permisiva, porque todo obra para bien para quienes deciden seguir al Señor, ¿no? Pero también tiene que saber escuchar cuando yo le llamo a través de la voluntad querida. Y ahora viene una cuarta manifestación de esa voluntad. Y la última, dice Jesús, no hay más. Y es la voluntad obrante de Dios. Cuando Dios quiere, o sea, Dios quiere venir a hablar a través de su criatura, respirar a través de su criatura, mirar a través de su criatura, a actuar junto con ella. Y es lo que le va enseñando a Luisa, y eso lo vemos en las horas de la pasión, que es el fundirse. Cuando nosotros hacemos esta oración inicial, que la vamos a ver más adelante, cómo podemos hacerla, es el fundirse. Fundirse es más que unirse a la voluntad de Dios, porque el fundirse es cuando tú le das consentimiento a Dios y le dices, sí, yo quiero que vengas a hablar a través de mí, yo quiero que vengas a mirar en mis ojos, yo quiero que vengas a latir en mi corazón, a respirar en mis respiros, a moverte en el movimiento de mis manos, a andar en mis pasos. Esta es la voluntad obrante de Dios, que fue lo que enamoró al padre Aníbal, que le dijo a Luisa, no, esto tienes que darlo a conocer. Y gracias al padre Aníbal, que nos estará escuchando ahora mismo, por haber sacado esos libros. Jesús le llamó el primer apóstol de la divina voluntad.
Bueno, pues entonces, cuando se publican los libros de la Pasión, ocurre en un momento en que el mundo estaba envuelto en un caos, porque se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y Europa estaba totalmente colapsada. Los hombres estaban luchando en el frente de batalla, estaban muriendo muchísimas personas y Italia, particularmente Italia, se vio muy afectada. Entonces, en aquel momento, muchas mujeres del pueblo de Corato iban donde Luisa, ¿verdad? A conversar con ella, a pedirle consuelo porque estaban sus esposos, sus hermanos en el frente de batalla. Y Luisa, en ese momento, ya no solamente las consolaba de palabras, sino que ahora les daba el libro de la pasión y les decía que hicieran el libro de la pasión, que meditaran las horas de la pasión para consolar y para reparar a Jesús y para aplacar la divina justicia. Entonces, para nosotros comenzar a entender cómo hacer la pasión, cómo meditar la pasión, imaginemos lo mismo que pasa cuando nosotros estamos alabando al Señor, ¿verdad? Cuando estamos en medio de la alabanza, nosotros, ¿qué le decimos al Señor? Te amo, Señor, te adoro, te glorifico, bendito eres, Señor, alabado eres, Señor, lo que fluye de nuestro corazón. ¿Y qué pasa en ese momento? Nosotros sabemos que Dios actúa en la alabanza, que Dios sana en la alabanza, que Dios libera en la alabanza. Y nosotros no le estamos diciendo al Señor, sana mi herida, dame aquello, ayúdame con aquello. No, no, simplemente le estamos diciéndole que le amamos, lo que va saliendo de nuestro corazón. Pues así mismo hay que meditar la pasión. Cuando nosotros nos acerquemos a meditar la pasión, solamente tenemos que consolar, reparar a Jesús, ir haciendo lo que Luisa va haciendo, lo que Jesús va haciendo, y Él va a actuar de la misma manera que actúa en la alabanza. Va a empezar a sanar nuestras heridas, va a empezar a liberarnos de ataduras que podamos tener, de faltas de perdón, de situaciones que han ocurrido en nuestra vida que no podemos perdonar, de conversión, no solamente para nuestros seres queridos, sino para toda la humanidad, simplemente con meditarla, sin tener que pedirle nada, porque en el momento que nosotros nos acerquemos a la pasión, tenemos que ir completamente desinteresados, desapegados de todo y decirle no quiero nada, no quiero saber nada de nada, Señor, lo único que quiero es consolarte, lo único que quiero es prepararte. Y Él va a empezar a hacer todo, pero no hacer todo como yo quiero que vaya mi vida, porque a veces pensamos, bueno, voy a hacer la pasión, voy a meditar la pasión y bueno, el Señor me va a conseguir un trabajo en un momento determinado. No, tampoco eso. Tenemos que abandonarnos completamente, olvidarnos de nosotros en el momento que hagamos la pasión y dejar que Él empiece a actuar en nuestra vida, que ponga en nuestra vida lo que quiera poner y que quite lo que quiera quitar, ¿verdad? Okay. Miren, este es el padre Aníbal de Francia, el padre Aníbal de Francia que nace en 1851 en 1927. Y esta es una imagen de la estatua que fue colocada de él en la Plaza de los Protomártires, en la Basílica de San Pedro. Bueno, ahora vamos a ver una cosa importante. Vamos a ver la estructura del libro. La vamos a ver de manera general, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles y vamos a ir comentando. El libro está dividido en dos partes. Una parte que es una introducción. En esa introducción tiene algunos mensajes importantes de lo que Jesús le va hablando a Luisa, de lo que es la hora de la pasión, de los beneficios de meditar las horas de la pasión, de los efectos que trae a nuestra vida el meditar las horas de la pasión y de la importancia que tiene meditar las horas de la pasión. Entonces, esta primera parte del libro, ustedes la pueden leer, ¿verdad? Normal, una página, luego otra, como un libro de lectura. Pero ahora viene una segunda parte. Y esta segunda parte es la que nosotros vamos a aprender a meditarla, aprender a profundizar en ella, pero para hacerla de manera continua, de manera diaria. Y vemos que trae primero una oración inicial y una oración final. Esta oración inicial es, bueno, yo diría que importantísima. No voy a decir lo más importante, pero es importantísima. ¿Por qué? Porque contiene la finalidad para la cual nosotros fuimos creados. Entonces, el hacer esta oración, que luego vamos a ver que no es una oración, sino que es un acto que nosotros hacemos, un acto como el respiro, como el hablar, como el caminar, es un acto que nosotros hacemos
de desapegarnos absolutamente de todo para unirnos por completo a la voluntad de Dios. Y vamos a ver después por qué es la finalidad para la cual nosotros fuimos creados. Entonces, a partir ya de la mitad del libro y que vemos la oración inicial y la oración final, vienen las 24 meditaciones o las 24 horas. En algunos países le llaman meditación, en otros le llaman horas. Le pueden decir la primera hora, la segunda hora, o la primera meditación, la segunda meditación, ¿verdad? Comienzan a las 5 de la tarde del jueves y terminan a las 5 de la tarde del jueves y terminan a las 4 de la tarde del viernes. La última hora del viernes empieza a las 4, pero termina a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, dicho esto, tenemos que ahora ver una cosa importante. Cuando nosotros comencemos, ¿verdad? O si ya hemos comenzado a meditar la pasión, lo primero es que tenemos que hacer esa oración inicial. Luego vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Hacemos la oración inicial, la leemos. Luego que la leemos, empezamos a hacer la hora que nos toque hacer, la hora que nos corresponde. Cuando nosotros hacemos esa hora de la pasión que le estemos meditando, no podemos estar con el reloj, ¿verdad? Diciendo, me faltan 15 minutos para terminar, no me va a dar tiempo a terminar la hora. No, vamos a aprender que da igual que la terminemos o no la terminemos, porque lo importante es la calidad con la que hagamos, no la cantidad que hagamos la hora. Porque puede pasar que al principio, ¿verdad? Estemos obsesionados. A mí me pasaba también que veía la hora y decía, oye, es que es muy corta. La he leído y han pasado 15 minutos, entonces ¿cómo terminó la hora? ¿Qué hago? Porque nos quedamos así, bueno, ¿qué hago? ¿La leo otra vez? O puede pasar que la hora sea muy larga y no nos dé tiempo y empecemos a leer deprisa para poder encajar la hora que estamos leyendo con la hora temporal. Y no es así, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a empezar a hacer. Pero quiero contarles algo de cuando yo empecé a hacer las horas de la pasión. Yo tengo muchos años ya dentro de la iglesia, muchos años siendo evangelizadora, pero había algo que yo no entendía, que yo no lograba comprender, y era la pasión del Señor. Bueno, yo creo que no nos dará la vida, ¿verdad?, para entender la pasión del Señor. Pero yo decía, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolores? Yo no lo entiendo, no podía comprenderlo. Y yo hablaba con los sacerdotes, hablaba con personas que pudieran ayudarme, y lo que me decían era, no, es que el Señor te ama tanto que Él derramó toda tu sangre por ti. Y yo me quedaba así diciendo, pero no logro todavía comprender. Sí que me ama, pero yo decía que no lo veía necesario. Ese era mi pensamiento en ese momento. Hasta que yo dije, mira, ya no voy a seguir como profundizando más en esto, me quedo ahí, que me amó tanto que derramó toda su sangre. Hasta yo empecé a comprender la pasión después de tantos años dentro de la iglesia, cuando llegó este libro. ¿Por qué? Porque yo comprendí, ahí fue que yo comprendí, que no solo se trataba de nuestra salvación, porque Jesús nos va explicando y nos va diciendo que con una gota de su sangre hubiera bastado para salvarnos. No se trataba de salvarnos nada más. Se trataba de rehacer todo el interior del hombre, que había quedado desfragmentado, desestructurado desde el paraíso cuando se rompe esa unión que tenían nuestros primeros padres con Dios. Nuestro interior, las potencias de nuestra alma, voluntad, entendimiento y memoria habían quedado desfragmentadas. Y entonces Jesús tenía que venir no solamente a salvarnos, sino a rehacer todo el interior del hombre. Y entonces ya yo empecé a comprender y a decir, ahora empiezo a entender, ahora empiezo a comprender por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor. Voy a leer una parte del catecismo, en el numeral 599, donde se nos explica que todo lo que le sucedió a Jesús, todo, nada se escapó a la providencia divina, nada, ni el mínimo golpe, ni la mínima caída, ni la mínima bofetada, ni el mínimo tirón de pelo, todo estaba dentro del designio de Dios. En el 599 dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. No,
pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Nada sucedió al azar, nada, ni las injusticias que se cometieron, nada, ni lo que Jesús vive en el huerto esas 3 horas, nada fue al azar. Todo estaba dentro del designio divino de Dios. Y además, todo, lo más mínimo, pertenece a la divina voluntad obrante en él, que viene a rehacer todo nuestro interior. Entonces ahí, cuando yo empecé a ver esta pasión, a comprender y a leer y meditar la pasión, entonces fue que yo empecé a darme cuenta de que era necesario todo esto, absolutamente todo esto. ¿Por qué? Porque no era solamente nuestra salvación, sino el rehacer todo nuestro interior. Entonces, voy a compartir aquí otra vez y nos vamos a ir aquí. Efectos de meditar la pasión. La pasión tenemos que aprender a meditarla continuamente. Tenemos que empezar a ver la pasión como parte de nuestra espiritualidad. Parte de nuestra espiritualidad. Entonces, si yo durante el día saco 1 hora para orar, para leer la palabra, para hacer el rosario, ahí también tengo yo que incluir la meditación de la pasión. 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pues 10 minutos. El tiempo que yo disponga, recordar que es calidad, ¿verdad? Que le queremos dar al Señor. Calidad, no cantidad. Luego Jesús usa una palabra muy particular en los libros de cielo, y es que le dice a Luisa, le habla, que hay que rumiar su pasión. Rumiar su pasión. Y rumiar, le dice Jesús, es pensar y repensar lo que estamos leyendo. Pensar y repensar lo que leemos. Yo no puedo tomar la pasión y empezar: crucificado, amor mío, yo también quiero seguirte ante el trono eterno. No, no. Si yo tengo que estar media hora en un solo párrafo, estoy media hora en un solo párrafo, porque hay que rumiar la pasión del Señor. Jesús nos dice que a medida que nosotros vayamos meditando la pasión, va a ir dando a nuestra alma nueva vida de gracia. ¿Y qué quiere decir nueva vida de gracia? Que va a ir dando a cada uno de nosotros lo que nosotros estamos necesitando. ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué necesitas tú? Fortaleza, porque eres débil, pues te la va a ir dando en la medida que tú vayas meditando la pasión. ¿Qué necesitas? Tener fe, pues te la va a ir dando. ¿Qué necesitas? Liberarte, sanarte, te lo va a ir dando, sin tú ni siquiera tener que pedirle, ¿verdad? Debe ser un alimento continuo. En la medida que nosotros estemos meditando la pasión, no solamente nos estamos alimentando nosotros de la pasión de Cristo, sino que estamos también llevando la pasión de Cristo al mundo. Porque dice Jesús que el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de su pasión. Y Jesús nos va comentando también en los libros de cielo que en la medida que nosotros meditemos la pasión, esto va a ser como un manantial en el corazón del alma, para gloria de Dios y para bien de las criaturas. Las oraciones y reparaciones de Jesús. Estas son las mismas oraciones y las mismas reparaciones que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús cuando le estaban coronando de espinas? Cuando lo llevaban de Herodes a Pilato, de Pilato a Herodes. ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Por quién estaba orando? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba reparando? Y en la medida que nosotros vayamos tomando estas oraciones, estas reparaciones como nuestras, entonces vamos a ir repitiendo en nosotros la misma vida de Jesús. Y cuando hablo repetir la misma vida de Jesús, hablo repetirlas en nuestro interior, en nuestro interior. Una sola criatura por país. ¿Qué quiere decir esto? Dice Jesús que solo le bastaría que hubiera un alma por país,
que meditara las horas de la pasión como Él quiere que sean meditadas. ¿Para qué? Para empezar a aplacar la divina justicia. Nueva luz y nuevas gracias en la tierra y en el cielo, nueva luz y nueva gloria, para el alma y para todas las generaciones. Cada vez que nosotros meditamos la pasión, dice Jesús que hacemos nuestra la vida de Jesús. Y cuando hacemos nuestra la vida de Jesús, estamos cumpliendo el mismo oficio de Jesús. El mismo oficio de Jesús. Si yo tengo, por ejemplo, para poner un ejemplo, mi hermana, y mi hermana pinta y es pintora, y yo digo, pues yo voy a hacer el mismo oficio que hace mi hermana. ¿Qué tengo que hacer? Pues dedicarme a pintar, ¿verdad? Pues en este caso, cuando nosotros vamos haciendo la pasión y vamos tomando las oraciones y las reparaciones de Jesús, vamos a cumplir en nosotros el mismo oficio que desempeñó Jesús. ¿Y qué oficio desempeñó Jesús? Corresponder al Padre en amor, en gloria, en adoración y reparar. Pero vamos a ver que esa correspondencia no es solo de palabras. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos alabando a Dios y le estamos diciendo al Señor, te amo, Señor, te adoro, te bendigo, ya no solamente va a ser de palabras, sino que va a ser con nuestros actos. Cuando yo esté comiendo, cuando yo esté hablando, cuando yo esté trabajando, cuando esté pintando, escribiendo, en mis movimientos yo le voy a alabar a Dios y le voy a glorificar, pero a la vez le voy a reparar por el mal uso que hacen las criaturas de sus miradas, de sus palabras, de sus pasos. Y dice Jesús que son pequeños sorbos de dulzura, no solo para el alma, sino también para Él, porque cuando meditamos la pasión es como si le empezáramos a quitar las espinas a Jesús de la cabeza, como si le empezáramos a quitar los clavos, como si empezáramos a limpiarle la sangre. Por eso ustedes van a ver, cuando mediten la pasión, momentos donde Luisa dice que le estaba arreglando los cabellos, que le estaba limpiando la sangre, que lo estaba arreglando, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con nuestros actos cuando hacemos las horas de la pasión. Y otra cosa maravillosa que ocurre es que los ángeles recogen las palabras de esta alma. Cuando tú vayas a meditar la pasión, ten presente siempre esto, que por cada palabra que tú digas, es como es un ángel que vas a tener ahí a tu lado, que va a llevar esas palabras al cielo, en alabanza, en bendición, en gloria. Ponen el orden del universo. ¿Por qué? Porque estamos en desarmonía, no solamente con Dios, sino con todo lo creado, con nuestro interior. Eso nada más tenemos que verlo nosotros mismos, que muchas veces le decimos al Señor, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y como vemos que pasa el tiempo y no nos lo da, pues cambiamos de petición. Estamos hasta en desorden interiormente nosotros, ¿verdad? Se repite la misma vida de Jesús de nuevo. Cada palabra es una vía de comunicación con Dios. Cada palabra es una vía de comunicación que vamos haciendo y vamos teniendo con Dios. Ahora, vamos a ver una cosa. ¿Cómo podemos empezar a meditar la pasión? Y vamos a ver las formas generales, porque yo digo que por cada alma es una manera muy particular, ¿verdad? Cada uno tiene su manera de relacionarse con Dios, de hablar con Dios. Pero bueno, yo voy a decir algunas formas generales y cada uno pues ya, según el Espíritu Santo le vaya mostrando, ¿verdad? Lo primero, el libro está dividido en 24 horas. Tiene las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy trabajando y llego a mi casa a las 10 de la noche, por poner un ejemplo, o a las 7, y a las 10 de la noche es la hora que yo tengo para orar, yo puedo tomar el libro de la pasión y a las 10 de la noche puedo hacer la de las 5 de la tarde, la de las 6 de la tarde, la de las 7, la de las 9. Estoy hablando a nivel particular, ¿eh? Estamos hablando a nivel particular. Ya es muy diferente cuando tú formas un grupo y organizas un grupo para meditar las horas, ¿verdad? Estoy hablando de manera particular. Si mi tiempo de oración es a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana es que yo me puedo poner a orar, da igual la hora que yo tome para meditar, ¿verdad? Porque puede pasar que pensemos que si dice las 5 de la tarde, quiere decir que todos los días a las 5 de la tarde yo tenga que hacer esa hora. No necesariamente. Luego, otra cosa que es importante y es hacerla en orden. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que empezar por la primera hora.
la segunda, la tercera. No es un libro para yo abrirlo al azar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiere el Señor que medite? No, tenemos que hacerlo en orden, porque ahí radica la diferencia de la pasión con otras pasiones que Jesús ha revelado a otros santos. Y es que él le dice a Luisa que ninguno de sus santos ha meditado la pasión en riguroso orden, como él se lo ha revelado a ella. Ahora bien, mi recomendación es que le den una vuelta, ¿verdad? Al reloj de la pasión, como le llamaba el padre Aníbal. Padre Aníbal reveló los libros con el nombre, las 24 horas de la pasión, como el reloj. Entonces, por lo menos darle una vuelta entera, otra, y luego ya hay momentos que puede pasar, hay personas que se quedan en una hora determinada porque sienten que el Espíritu Santo lo retiene en esa hora. Entonces ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos darle una vuelta o dos vueltas enteras a las 24 horas y ya ver dónde el Señor te quiere llevar, porque conozco personas que han estado prácticamente toda su vida meditando una hora determinada, porque sienten que Jesús les llama a estar ahí, que quiere su compañía en ese momento, mientras esté en la prisión, en el momento que esté en el huerto. Cada uno, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo y ese diálogo que tenemos que tener con Jesús nos irá mostrando. Bueno, otra cosa que es importante es el tiempo. A nivel particular, que es muy diferente, ya si yo pertenezco a un grupo que me marcan un tiempo, a nivel particular, el tiempo, el que yo determine. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo estar 5 minutos, 5 minutos estoy. Que no esté en mí los escrúpulos, ¿verdad? O quizá la obsesión que puedo tener al principio de decir, es que quiero estar la hora, quiero cumplir la hora completa. No, porque no se trata de hacer esto así, sino de rumiarlo. Entonces, si yo estoy en un párrafo y yo me tengo que quedar en ese párrafo porque me llama la atención, porque quiero desmenuzarlo, porque quiero pensar lo que Jesús me está diciendo, porque quiero hacer lo que esta alma Luisa escribe y yo quiero hacer lo que Luisa está haciendo. Entonces, yo voy a tomarme el tiempo que sea necesario en este párrafo. Y si me pasa una hora entera y no he podido avanzar, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Eso lo tenemos que entender. Luego, sería bueno que aprendamos a memorizar las horas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si son las 6 de la tarde, allí serán las 6 de la tarde, yo diga, ¿qué pasó a las 6 de la tarde? Jesús se fue de donde su madre, fue camino al cenáculo. Y yo puedo ir o estar en mi trabajo o puedo ir en la calle caminando y de repente miro el reloj y digo, a las 6 de la tarde. Jesús va camino al cenáculo. Y simplemente con eso mi mente va a ese momento. Recordar esa piedrecita, ¿verdad? Que arrojamos en el río y salpica en gracia, en bendición para toda la humanidad. Que son las 12 de la noche, que es la 1 de la mañana. ¿Qué pasó? Jesús fue capturado. Ya está. Más nada. Pero eso lo voy haciendo con el tiempo, ¿verdad? Aprender a memorizar. Ahora bien, eso es a nivel particular. Luego hay grupos donde se organizan para meditar las horas de la pasión. Y esto ya es también muy personal de cada grupo como lo quiera hacer. Una idea que yo puedo dar de grupos que conozco y es que, por ejemplo, exponen el Santísimo 24 horas, una vez al mes. Y cada hora se le asigna a una persona o a dos personas y está el Santísimo expuesto las 24 horas y cada hora va una persona a meditar la pasión, o dos o tres, la que les toque. También hay grupos que ponen el Santísimo una hora y se junta un grupo de 25, de 26, la cantidad que sea, y está cada uno meditando una hora diferente, o dos personas meditando una hora determinada. Luego también hay grupos que lo hacen semanal, que dicen, por ejemplo, Carlina, a ti te toca a las 5, a Mariana le toca a las 6, las 7, y entonces ahí sí se hace a la hora que te toca. Si te toca a las 5 de la tarde el viernes, pues tú a las 5 de la tarde el viernes estás haciendo tu hora y entonces la haces completa. La haces de 5 a 6 de la tarde. Hay grupos también que la hacen semanal, por ejemplo, que me toca a las 5 de la tarde y yo estoy toda esa semana meditando esa hora de las 5 de la tarde hasta el domingo y el domingo hago el cambio a las 6 de la tarde. Y el que estaba a las 6 se pasa a las 7, el que estaba a las 7 se pasa a las 8, semanal. Pero eso ya es muy particular de cada grupo cómo quiera llevarlo a cabo. Otra forma también que es importante es hacer la pasión en nuestra casa, meditarla en nuestra casa.
que lo único que tengo que hacer es leerla, no tengo que hacer más, simplemente leerla despacio con mi familia, como si nos reunimos a rezar el rosario con los niños pequeños. Yo tengo, si alguien tiene niños pequeños y le interesa, un PDF de las horas de la pasión para niños, que es de la misma de Luisa, han sacado párrafos, en vez de ponerle las horas tan largas y algunos momentos que quizás los niños todavía no saben asimilar, pues han puesto párrafos para ellos, para que ellos lo puedan leer. Entonces, hacerlo igual, un domingo que se reúne la familia, ven al niño que lea esta parte y luego, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú opinas de lo que has leído? Y pueden rezar el rosario, ¿verdad? Después de meditar la pasión. Pero es bueno que nuestros niños se vayan acostumbrando a meditar la pasión, porque la pasión está olvidada, está olvidada. ¿Cuántos creyentes solamente en Cuaresma meditan la pasión? Y no es que la meditamos, sino que nos recordamos de ella porque vemos la película, porque se habla más en la homilía de la pasión, pero tenemos que acostumbrar a nuestros niños a meditar la pasión. Bueno, entonces, ya casi estamos terminando esta primera parte y voy a compartir aquí, termino leyendo esto y hacemos una pausa. Esto se lo dice Jesús a Luisa. El mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de la pasión de Jesús. Ha hecho como un niño que ya no ha querido reconocer a su madre, como un discípulo que desconociendo al maestro no ha querido escuchar ya sus enseñanzas. Estos serán el dolor de ellos mismos y el terror y el dolor de la sociedad. En esto se ha convertido el hombre, terror y dolor, pero dolor sin piedad. Tenemos que meditar la pasión, leerla, leerla. ¿Para qué? Para volver a traer ese equilibrio, ese orden que hace falta en el mundo. Dice Jesús que con solo meditarla, sin tener que pedirle, Señor, quita esto, los gobiernos, el virus, simplemente agitar como esa fuente, ¿verdad? De esa agua divina que es la pasión de Cristo. Bueno, entonces hacemos una pausa